Gracias, queridos amigos, por permanecer con nosotros en un programa especial que tenemos en el día de hoy sobre el análisis actual de la situación de la educación en Venezuela. Tenemos dos distinguidos amigos, profesores de la Facultad de Humanidad y Educación, la doctora Mary López de Cordero, directora de la Escuela de Educación, y el señor decano de la Facultad de Humanidades, el profesor Angulo. Conversábamos fuera de cámara sobre algo que está, digamos, en las pintas de los carros, en la repartición de los volantes. Hay un famoso artículo, el 058. ¿Qué nos puedes decir de su contenido, Mary? ¿Cuándo se aprobó eso? ¿Lo que está escrito allá se viene implementando en las escuelas públicas y privadas? ¿No se está implementando? Hay una consulta en estos momentos también. ¿Está esa consulta bien dirigida? Vamos a ir arando en ese tema que es de tanta complejidad como de importancia para toda la sociedad venezolana. Bien, la resolución 058 fue aprobada, es una resolución ministerial, aprobada el 16 de octubre del 2012, es decir, tiene aproximadamente 1 año y 7 meses desde que entró en vigencia. Desde el mismo momento en que entra en vigencia, bueno, los sectores preocupados por la educación, los sectores que han estado sometiendo pues al estudio, al análisis, todo lo que ha venido haciendo el gobierno, las decisiones que ha tomado el gobierno en materia educativa, inmediatamente presentaron el alerta frente a la comunidad nacional para señalar pues los elementos de inconstitucionalidad y de ilegalidad de esa resolución. Y una pregunta que me hacías también en el intermedio era ¿por qué si después de 1 año y medio ya la resolución ha estado aplicándose, por qué en este momento nuevamente genera alarma? Entonces la alarma, todo esto es un proceso, como lo señalaba el decano, desde el 2000 aproximadamente, el gobierno ha intentado desde diversas perspectivas introducir un modelo hegemónico dentro de la sociedad venezolana que es el socialismo del siglo XXI. Y ese socialismo del siglo XXI pues conculca el Estado democrático establecido en el artículo 2 de la Constitución. Entonces eso por supuesto genera alarma en la sociedad y se une esa resolución que desde mi perspectiva es inconstitucional en tanto que en un literal específico y en casi toda la resolución se hace referencia, por ejemplo, el literal L de los considerandos que sirven de justificación, dicen que la participación de los consejos comunales dentro de los consejos educativos han de servir para la construcción del nuevo modelo de sociedad socialista. Es decir, eso contraviene el texto constitucional. Está establecido taxativamente en la resolución que la intención es la construcción del nuevo modelo de sociedad socialista y evidentemente esto irrumpe con el pacto social que nosotros como venezolanos hemos consensuado. Ese pacto social está reflejado en una constitución que establece principios, derechos, valores, acuerdos que responden a los criterios del ciudadano venezolano. Entonces se sueltan las alarmas porque son muchos elementos que tienen que ver con la consulta basada en el Plan de la Patria, con los libros de texto, más con una norma de carácter obligatorio que contempla elementos que irrumpen contra la Constitución y contra la Ley Orgánica de Educación de 2009. Alfredo, de la lectura del 058, ¿cuáles son los aspectos relevantes que están causando más controversia? Mira, José, del 058 yo la conclusión que obtengo es que no es un instrumento normativo pensado para mejorar la calidad del docente ni la calidad del educando. Es un instrumento fundamentalmente pensado para convertir la escuela en un instrumento de control político e ideológico. Los elementos controversiales creo que en un artículo, yo diría que geométricamente redondo de Mary López,
que publicó recientemente. Los Creo 18... que, sí, ahí es una radiografía, yo diría que muy precisa de las vulnerabilidades de este instrumento. Es inaplicable, yo diría que no se puede ejecutar. Esas 18 razones creo que valdrían la pena leerlas. Pero en todo caso, yo lo que quiero subrayar, José, es que por la experiencia, por lo que yo he podido ver en un foro que recientemente pude asistir, convocados, invitados por los padres y representantes en el Colegio de Médicos, primero la movilización, la convocatoria masiva y luego la reacción. Yo lo que estoy viendo es una enorme capacidad de respuesta, de vitalidad de parte de la sociedad civil, nuevamente enfrentando un intento claro de ideologización, de adoctrinamiento de nuestros educandos. Yo creo que eso hay que verlo positivamente y creo que hay que reivindicarlo. Sí, hay algunos autores que están escribiendo sobre este tema que más allá de la parte ideológica, ellos defienden que venga ya un proceso de exacerbación del culto a la personalidad que estamos teniendo en el país. Tú ves fotos del difunto presidente Chávez, las hemos visto durante muchos años en todos los rincones del país. Los alcaldes ponen su fotografía en los autobuses de las rutas estudiantiles como si los autobuses fueran de ellos. En las pancartas para cualquier cosa sale la cara del gobernador. ¿Crees tú que más que ideologizar lo que se pretende es partidizar una parte importante de la educación? Esa es la primera. Infructuosamente. ¿Cuánto tiempo tomó la construcción del mito bolivariano? 70 años. Desde que Guzmán Blanco hace trasladar los restos de Simón Bolívar al Panteón Nacional, que antes era la iglesia de la Santísima Trinidad, hasta Eleazar López Contreras transcurren aproximadamente 70 años. Yo veo extremadamente difícil que en este momento, con todos los esfuerzos que se están haciendo, pueda prosperar la construcción de un nuevo mito. En este caso, del mito de Hugo Chávez. Creo que podríamos, digamos, hacer una especie de intento de estudio antropológico, de la antropología cultural, de la reacción del venezolano con respecto a la figura de Chávez. Pero yo solo voy a añadir un solo dato que a mí me llama poderosamente la atención, y es la desaparición de los afiches con la figura de Chávez en las grandes barriadas que, digamos, que pueblan, que están alrededor de las ciudades de Venezuela. Creo que eso es un dato significativo. ¿Crees que es un indicativo? Sí. Me pregunta alguna gente, y yo hago también esa reflexión, antes de volver con Mary, para que nos cuente de esos 18 puntos que ya ve negativos, cuáles son los 4 o 5 más relevantes. ¿Crees que el estado de alerta que se genera en la comunidad venezolana se genera más en la educación pública, en la educación privada, se genera por igual? Y si hay diferencias, ¿hay alguna explicación de por qué están más preocupados los padres en los colegios públicos y las madres, por supuesto, o en los colegios privados? Es llamativo, digamos, este proceso, llama la atención enormemente que a pesar de pretender ser lo que predica es una revolución, una transformación, un cambio, lo que más ha crecido en estos últimos años ha sido precisamente el sector privado de la educación pública. Es una cosa que incluso se da en el campo universitario. Yo no tengo instrumentos para medir la capacidad de respuesta del sector público y del sector privado de la educación. Lo que sí está para mí muy claro es que los padres y representantes tienen, sí, sin duda, y las ONG, en fin, tienen que asumir su papel de corresponsables del proceso educativo de sus propios hijos. Yo creo que si alguna conclusión nosotros podemos sacar, digamos, de esta discusión ya adelantando unas conclusiones, es asumir ese papel activo por parte de padres y representantes en la educación de nuestros hijos. Esa es una reflexión muy interesante, porque después de muchísimos años de aquella frase, dejar la política para los políticos, estamos sumidos ahorita en un proceso tremendamente grave para el país. Creo que si dejamos la educación de los hijos en manos de quienes educan nada más a nivel de las escuelas, vamos a sufrir exactamente lo mismo. Moraleja, uno tiene que estar preocupado porque además la educación no solamente se da en las escuelas y liceos, la parte complementaria que se da en el núcleo familiar es de extrema importancia para el éxito educativo. Tiene que haber ese trabajo mancomunado de los maestros con la familia. Además, la educación también empieza por casa, luego se refuerza en la escuela. Bueno, y para agregar algo más en relación con eso, los
padres y representantes tienen el derecho preferente sobre la educación de sus hijos. Es decir, que desde esa perspectiva que establece la Declaración de los Derechos Humanos, en el artículo 26, los padres tampoco pueden trasladar esa responsabilidad exclusivamente a un tercero, exactamente. Exactamente. Cuéntame un poquito de ese artículo tan interesante que leí, de esos 18 razones para estar en contra del 058, esas 18 críticas que escribiste, ¿cuáles son las más relevantes? Bien. En un lenguaje lo más plano posible para que lo entienda toda la gente que nos ve y nos 18 escucha. razones que hacen nula e inaplicable la resolución 058. Bueno, ahí ese trabajo está dividido en 5 apartados específicos. Los 2 primeros son de inconstitucionalidad e ilegalidad, que son fácilmente comprobables, es decir, cualquier persona puede leer la resolución 058 y compararla con los principios constitucionales e inmediatamente encontrará que por ningún lado en la Constitución aparecen ni referencias al socialismo del siglo XXI, como tampoco se aparecen referencias al poder popular. Yo siempre le digo a mis alumnas, porque trabajo sobre todo con chicas, que el quinto poder es el poder ciudadano, y el poder ciudadano está constituido por la Contraloría, por el Ministerio Público y por la Defensoría del Pueblo. No hay poder popular por ningún lado, y por tanto las comunas que se derivan de ese poder popular son inconstitucionales. Eso fue una cosa que ocurrió a raíz del referéndum del año 2007, donde se propusieron un montón de cambios a la Constitución y esos cambios no fueron aprobados, y sin embargo después por vía de las leyes y de las habilitantes el gobierno ha hecho prácticamente de esto un campo fértil para hacer cualquier cosa. Yo señalo que que esta resolución incurre en burla de la voluntad popular y en fraude a la Constitución, porque cuando se intenta crear un modelo de sociedad socialista que contraviene los principios constitucionales, no solo se va contra la Constitución, sino se va contra los derechos y los principios que allí están consagrados, como cuáles, como la participación, el pluralismo político, la libertad de mirar un mismo objeto de conocimiento desde distintas perspectivas. Entonces eso evidentemente es uno de los elementos que debería tomar en cuenta el Tribunal Supremo de Justicia para declarar nula esta resolución. Pero además, nos reímos porque ya sabemos... Nos sonreímos porque a veces uno pierde un poco la fe. Bueno, sí, es cierto. Hay elementos de ilegalidad, como por ejemplo que los padres, las madres, los responsables queden fuera de 2 comités que están previstos en la resolución: el comité académico y el comité de comunicación e información. Si los padres y representantes son los responsables directos y tienen el derecho preferente de la educación sobre sus hijos, ¿cómo es posible que un comité fundamental como el académico, los padres queden fuera? Y lo mismo sucede con el comité de comunicación e información, máximo en estos momentos en que el avance tecnológico es tal que ya los niños y adolescentes forman parte no solo de los usuarios, sino de los consumidores de esos medios de comunicación masiva. Entonces los padres quedan fuera de esos comités. Pero como lo señalaba el decano, hay razones de inaplicabilidad. El hecho de que una instancia ejecutiva esté conformada como mínimo por 35 personas o como en otras ocasiones por 70 personas, eso hace inviable que se pronuncie sobre nada. Que una instancia eminentemente pragmática, como lo es un consejo educativo que va a ejecutar las decisiones que toma la asamblea, pues nunca lograrán los objetivos que se tienen previstos. Bueno, y hay otras razones que son las razones de irrespeto hacia el profesionalismo, es decir, hacia el profesional que ha no solo obtenido una licenciatura, sino que también se ha formado en una maestría, en un posgrado, para asumir tareas administrativas, es decir, cargos docentes en funciones administrativas, como el director, el subdirector, el coordinador, el supervisor, cuyas tareas quedan minimizadas. ¿Por qué? Porque se les traslada o porque son asumidas por las decisiones, las toman unas vocerías que forman parte de esos comités que constituyen el Consejo Educativo, bueno, entre muchas otras razones que están establecidas en ese artículo, que invito a leer además. Muy bueno, yo lo leí completo y créanme ustedes que lo recomendamos porque es muy minucioso, además no tiene ningún sesgo, es un análisis
desde el punto de vista científico, tanto de los fundamentos que dieron lugar al decreto, la parte constitucional y luego la parte operativa, porque una ley, aun cuando pueda ser muy buena, si no puede aplicarse, pierde completamente todo su efecto. Carmen. Sí, vamos a hacer otra pausa y entonces en breve continuamos con este tema para hablar un poco entonces ya en esta parte de la consulta sobre la calidad y sobre todo la colección Bicentenario, que ha dado también mucho de qué hablar. Muchísimo de qué hablar. El profesor Alfredo Angulo pues nos ha traído uno de los libros que forman parte de esta colección y vamos a revisar un poco sobre él. Hacemos una pausa y regresamos.